Bueno, muy buenos días a todas las víctimas, al señor alcalde, a todos los representantes de la unidad de víctimas, la doctora Marta, el doctor Pardo y demás representantes del Estado aquí presentes. Quisiera empezar leyéndoles algunos apartes de lo que dijo el general Jaime Humberto Uzcategui Ramírez en una declaración que rindió ante la Procuraduría de las Fuerzas Militares el 29 de octubre del año de 1997. En sus descargos dijo: el 15 de julio me enteré muy superficialmente de la presencia de un grupo armado al margen de la ley en el municipio de Mapiripán. Y escuchen, y ordené al mayor, se refiere al mayor Hernán Orozco Castro, comandante encargado del batallón Joaquín París, le ordené lo correspondiente para adelantar una operación militar, previo conocimiento del enemigo, del terreno, de las tropas disponibles y de los recursos. Hoy el general Uzcategui parece que sufre del mal de Alzheimer, de amnesia. Hoy dice que él nunca tuvo jurisdicción sobre el batallón Joaquín París, que la 7ª Brigada no tenía el mando militar sobre esta jurisdicción. Pero vean lo que él mismo reconoció en esa y en otras declaraciones cuando se comenzó también el proceso penal. Y el general Uzcategui, 20 años después, sigue revictimizando a las víctimas, sigue manifestando que aquí lo que hubo no fue una masacre, sino una fábula. Lean la entrevista que dio esta semana al periódico El Colombiano. Entonces estamos aquí conmemorando una fábula, señor alcalde, doctor Pardo, una fábula. Se inventaron ustedes las víctimas. Y dice que efectivamente solo hubo 3 muertos en este casco urbano. Y se refiere a las 3 víctimas reconocidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de sus seres queridos, de Marina San Miguel y de su esposo Ronald Valencia, quien fue decapitado, al padre de Viviana Barrera, que fue descuartizado y tirado al río, al señor Sinaí Blanco, cuya esposa por razones de salud no ha podido acompañarnos en esta conmemoración, doña Nori Giraldo de Jara. Así que llevamos 20 años enfrentándonos a unas prácticas reiteradas de violencia desde el Estado. Y digo reiteradas porque esa victimización de las víctimas no solamente se expresa a través de hechos terribles como las masacres, se expresa también en la negligencia de ese Estado, en la falta de respuesta oportuna a los reclamos de las víctimas. Sí, aquí yo les he escuchado a todas, a ustedes, hombres y mujeres, a lo largo de estos días, cómo sufrieron esa masacre, cómo la padecieron. Aquí he escuchado el testimonio una vez más de que llevaban a las víctimas al matadero y allí las torturaban mientras gritaban agónicos y luego sus restos eran tirados al río. Tendría que venir el general Uzcategui a pedirle perdón a esta comunidad. Yo le invito, general Uzcategui, porque esto lo están grabando no solamente nuestros amigos periodistas, lo graban los servicios de inteligencia del Estado, porque eso lo hacen reiteradamente en todos los espacios públicos. Entonces graben bien este mensaje para el general Uzcategui. General Uzcategui, en la comunidad de Mapiripán le espera para que venga a pedirles perdón, para que diga sinceramente cómo fue que se organizó ese desplazamiento de paramilitares desde Urabá a San José del Guaviare y luego con la protección del ejército permitieron que se realizara esta masacre y muchas otras, como la de Cañojabón del 4 de mayo de 1998. Así no se respeta el uniforme militar. Con esa cobardía no se respeta la Constitución política ni las leyes de Colombia.
Entonces, que no vengan a presumir de víctimas o de héroes cuando han actuado como cobardes para masacrar a una población civil inerme. Y hagamos la diferencia, sí, entre aquellos que han actuado bien, defendiendo la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, y aquellos otros que han actuado como terroristas, como asesinos. Entonces, aquí se ha dicho que esto está plagado de falsas víctimas, y con esto se ha enturbiado también la imagen de Mapiripán, las falsas víctimas de Mapiripán. Se habla más de eso que del dolor de esta comunidad, que de la necesidad de restaurarle plenamente sus derechos. Sí las ha habido, falsas víctimas, que hoy están condenadas porque aceptaron su responsabilidad penal y se encuentran detenidas en la cárcel del Buen Pastor o en la cárcel modelo de la ciudad de Bogotá. En medio de su miseria, se inventaron que eran víctimas de esta masacre, aunque han sido víctimas de otros hechos de la violencia política en este país. Pero ellas están presas, ellas están condenadas, allá pagando unos años de prisión. Y el general Uzcategui fue liberado en nombre de la paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que no se ha creado, que empezará a funcionar, esperábamos nosotros, a partir de enero del año próximo. Y lo que dice el acuerdo de paz es que cualquiera que se someta a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que cumpla con el capítulo 5 del acuerdo que se firmó finalmente en el Teatro Colón en el pasado mes de noviembre. ¿Y qué es lo que dice ese capítulo 5? Que hay que contribuir a la verdad, que hay que contribuir a la justicia, que hay que contribuir a la reparación, que hay que contribuir a las garantías de no repetición, y los que se sometan de esa forma, habiendo cometido los peores crímenes contra la humanidad, pueden verse favorecidos y no tener ni siquiera un día de prisión. Pero el sistema pone unas condiciones. Pero el general llega mintiendo, porque se miente a sí mismo, le miente a sus hijos, le miente a Colombia, le miente a la comunidad internacional y posa de víctima. No se engañe más, general. Si usted va al sistema para seguir mintiendo, le van a cambiar esa sentencia de 37 años de prisión por otra de 20 años efectivos de prisión. Y que diga así lo que ha anunciado muchas veces, que no se ha atrevido a decirlo. ¿Quiénes fueron sus superiores? Los del alto mando militar de la época, los que estaban por encima de él, los que justamente prepararon esta incursión paramilitar en esta región para convertir las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá en las Autodefensas Unidas de Colombia. Cuando Carlos Castaño dijo habrán mucho más mapiripanes, estaba anunciando una ola de terror desarrollada por la peor forma del Estado, que es el terrorismo estatal, para cubrir y anegarle sangre al territorio nacional en muchas regiones de Colombia. Y tienen que responder, le tienen que responder a la comunidad de Mapiripán, le tienen que responder a Colombia, le tienen que responder a la comunidad internacional. Pero la Jurisdicción Especial para la Paz no se ha hecho, señores militares, para llegar a revictimizar a las víctimas, para volver a actuar con la cobardía con la que en su momento actuaron o dejaron de actuar. Porque Uzcategui dice, y aquí lo señalaba en esta declaración que dio refiriéndose a los hechos de la masacre, el 15 de julio recibí una información muy parcial, una información que no me permitía comprender lo que podría suceder. ¿Cuál información parcial? Ustedes conocen el oficio 2219 que le dirigió el mayor Hernán Orozco Castro al general Uzcategui, luego de conversar con el juez de este municipio, Leonardo Cortés Novoa. ¿Y qué le decía el juez al mayor? Nos van a masacrar, nos están matando, están torturando a la gente, protéjanos. ¿Y qué hizo el mayor? El mayor se dirige por radio y se dirige por escrito a su comandante, el general Uzcategui, y le dice, permítame utilizar helicópteros, hombres de la Brigada Móvil número 2, permítame ir al municipio de Mapiripán porque pronostico que de no hacer presencia del ejército va a perpetrarse una masacre. Entonces no era cualquier informacioncita que recibió el general Uzcategui.
recibió un oficio escrito anunciando que iba a perpetrarse una masacre si el ejército no venía a proteger a la población civil de Mapiripán. Y por eso tiene una condena de 37 años. Así que este es mi mensaje final. Si se somete a la Jurisdicción Especial para la Paz, todos queremos la paz. Las víctimas de Mapiripán quieren la paz. Este Estado necesita la paz. El pueblo de Colombia necesita la paz. Nosotros no venimos como sembradores de odios ni de rencores. No. Aquí la comunidad está dispuesta, como yo lo he escuchado, no solamente en los distintos oficios religiosos, la comunidad está dispuesta a perdonar. Pero es que no se perdona a quien no pide perdón. No se perdona a quien no dice la verdad. No se perdona a quien no reconoce el daño profundo que ha hecho. Que digan la verdad. Y seguramente que la comunidad entonces estará en la disposición de contribuir a una reconciliación sincera. Una reconciliación sincera. Y la reconciliación nace sobre esos presupuestos que son los derechos de las víctimas. Y aquí también le digo con todo respeto a la institucionalidad. Estamos molestos y molestas porque no llegó la gobernadora, porque no llegó el director de la unidad de víctimas, pese a que se había comprometido con las distintas organizaciones de víctimas y con las organizaciones acompañantes de las víctimas a estar el día de hoy en este municipio. Aquí estamos molestos y molestas muchas y muchos de nosotros y nosotras, porque se ha jugado a dividir a las víctimas, a dividirlas de la peor forma, a través del rumor, a través de la descalificación, que hace daño, que lastima, cuando tenemos todos la necesidad de estar unidos y de estar unidas. Por eso yo quisiera invitar a mi asiento, y le cedo el mío, a Cecilia Lozano, presidenta de Asomudén, para quien pido un fuerte aplauso de parte de todas y de todos. Sí, tengo que invitarle de esta forma a Cecilia, porque aquí ha habido personas en este municipio que en nombre de las víctimas han dicho que Cecilia no puede hablar. Y yo le invito al señor alcalde, al doctor Carlos Pardo, a que le den la palabra a Cecilia, porque lleva muchos años, no solamente sufriendo la desaparición de su marido y de su cuñado, que todas y todos conocieron en este municipio desde el año 2002 sin que haya encontrado sus restos, sino que una mujer empoderada de sus derechos y de los derechos de su comunidad se ha jugado la vida, literalmente se ha jugado y se juega la vida por ustedes, por sus derechos. Entonces, ¿cómo puede ser que uno hable de reconciliación y de paz y diga Cecilia Lozano no puede hablar en este acto? Eso es vergonzoso. Entonces nosotros les invitamos a que cuando hablemos de paz, también nos comprometamos a fondo a lo que significa la paz. Entonces, la paz para Mapiripán, ¿qué significa? Un compromiso que asumió la unidad de víctimas con nosotros, con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo en el piso 32 del edificio de Avianca, cuando la señora Paula Gaviria dijo sí, vamos a reparar integralmente a las víctimas de Mapiripán y serán sujetos de reparación colectiva. Doctor Carlos Pardo, van a ser 4 años de ese compromiso y las víctimas no ven esa respuesta institucional. Y lo que queremos es justamente respuestas institucionales en que esos derechos sean satisfechos. Ahora, existe el compromiso del doctor Alan Jara, yo le creo porque fue víctima, porque estuvo 7 años secuestrado por la guerrilla, porque sufrió y padeció su familia el dolor de esta violencia política, porque ha llevado a la unidad de víctimas a muchas víctimas de distintas fuerzas armadas, regulares e irregulares, que hoy trabajan para la unidad de víctimas tratando justamente de que esa unidad funcione y de que la burocracia no consuma los derechos de las víctimas, sino que esté al servicio justamente de la posibilidad de que 8 millones de víctimas y más sean efectivamente reparadas en Colombia. Pero que se asuma de verdad ese compromiso, que no tengamos que volver a hacer una audiencia pública, doctor Pardo, porque si en los próximos meses no hay respuestas, pues acudiremos de nuevo al Senado de la República, al senador Iván Cepeda, a los congresistas que nos han apoyado, y volveremos a ejercer una audiencia de control político sobre esos compromisos estatales hasta el día de hoy incumplidos.
Nosotros seguimos el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de Mapiripán. Ahí hay puntos que no han sido resueltos y seguimos reclamando que se resuelvan. Uno, la identificación de todas las víctimas. Ni siquiera han sido identificadas en los procesos penales las víctimas ni de las desapariciones forzadas, ni de las ejecuciones, y menos del desplazamiento forzado. Este pueblo, como ustedes lo han dicho, quedó un pueblo fantasma. Y se fueron del municipio, se fueron del casco urbano. Pero también se fueron centenares de personas con sus hijos arrastrando su miseria después de que habían vivido bien. Se fueron desplazados forzados de los campos de Mapiripán. Y ni siquiera cuentan en las estadísticas del Estado como víctimas dentro de los procesos penales. Ahora también hay un compromiso de la Cancillería colombiana de realizar un monumento en Mapiripán de homenaje a las víctimas, y lo tienen que hacer, pero las víctimas de la sentencia de la Corte Interamericana: Marina San Miguel, Viviana Barrera, Nori Giraldo, han ido a la Cancillería y le han dicho al gobierno: no queremos un monumento, queremos algo que le sea útil a la comunidad de Mapiripán, que le sea útil a los indígenas de Mapiripán. Queremos una casa memoria, un sitio de encuentro, un sitio de construcción de futuro. Y está ese compromiso, señor alcalde, de que efectivamente esté adjudicado este terreno, y esperamos pronto la decisión del Consejo y la suya, para que se nos diga: este es el terreno disponible, cuántos metros cuadrados, qué va a aportar la gobernación, señor William, qué va a aportar la gobernadora, qué va a aportar el gobierno central, y cuándo se va a construir esa casa menor. Y también hay un compromiso de otorgar planes de salud a las víctimas. No hay ni una sola víctima que haya sido beneficiada de esa obligación del Estado a través de esa sentencia de la Corte Interamericana. Y siguen muriendo, ¿no? Y siguen sin tener la atención debida del Estado. Pues tienen que cumplir. Ahí está establecido en la sentencia. Por último, les quiero decir, hemos pedido hace 20 años, desde que se cometió esta masacre, de que se hagan investigaciones de contexto en la Fiscalía General de la Nación. Hoy todavía se investigan como hechos separados la masacre de Cañojabón y la masacre de Mapiripán, como si fuesen cosas distintas, siendo la misma razón de ser una y otra masacre: la consolidación de una estrategia de terror paramilitar impuesta por la cúpula de las Fuerzas Armadas de la época. Y no ha sido posible que se haga esa investigación. Ahora la Fiscalía nos ha dicho: sí, vamos a reconocer que esas dos masacres constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben, por lo tanto el Estado tiene la obligación, así pasen 20 o 30 años más, de llegar al fondo de la verdad de lo que aquí aconteció. Y eso lo seguimos esperando, y les seguiremos acompañando a ustedes en ese reclamo de justicia, porque ustedes siempre dicen: justicia. ¿Qué reclamamos? Justicia. Y ahí estaremos, hombro a hombro con ustedes, acompañándoles en esa reivindicación de justicia. Ahora, también hemos pedido que se vincule el general Rito Alejo del Río, que hasta el día de hoy ni siquiera ha sido vinculado mediante indagatoria al proceso. Se nos ha dicho por la Fiscalía que sí. ¿Y por qué el general Rito Alejo del Río? Pues porque él era el comandante de la Brigada 17, y de 2 aviones controlados por sus tropas de la Brigada 17 salieron los paramilitares, las armas y el dinero con el que se vino a masacrar a la población de Mapiripán. Y él tiene que responder también por esa masacre. Y esperamos que efectivamente la Fiscalía cumpla con ese compromiso con nosotros, que somos los representantes suyos en el proceso penal. Y sí, insisto en ello, lo que deseamos profundamente es la transformación de Colombia. Lo que deseamos profundamente es que el hecho de que Mapiripán haya sido priorizado como municipio por el Estado colombiano, por el gobierno nacional, en el acuerdo con las FARC, de que aquí este municipio se deberá
liberar, favorecer de recursos del presupuesto nacional y de la comunidad internacional para los planes de desarrollo con enfoque territorial, que efectivamente lleguen los recursos, para que ustedes tengan una carretera digna de ese nombre que les ligue fácilmente con Villavicencio o con San José del Guaviare, pero para que tengan oportunidades de vivir dignamente. Así que creemos en la paz, estamos convencidos que es el único camino para Colombia, que tenemos que superar los rencores, el odio, que tenemos que superar la indiferencia, que tenemos que mantenernos unidas y unidos en un único propósito: transformar profundamente a Mapiripán y transformar profundamente a Colombia. La paz, compañeros, compañeras, autoridades, la paz la construimos entre todas y todos, pero reivindicando sin renunciar jamás a ello los derechos integrales de las víctimas. Muchas gracias.